Bueno, hola a todos, bienvenidos a el Pluto Podcast, en una nueva versión en la que estaremos hablando del principio de subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia. Tengo aquí conmigo a dos grandes personas, Matías Petersen, profesor de Economía Política, y a Felipe Vido, profesor de Filosofía del Derecho y padre de familia. Bienvenidos. Muchas gracias. A este espacio. Vamos a empezar nuestra conversación con una dinámica que ya es costumbre acá en el podcast, que es hablar de nuestros superhéroes que hemos elegido y que nos puedan contar algo de por qué lo han elegido, algo que les gusta. Normalmente era apuntar aquí algo que nos inspira como una virtud, algún buen ejemplo. Y vamos a empezar con Felipe. Y tiene a un personaje que yo personalmente no conocía, Ogu, que es como una caricatura chilena. Entonces, cuéntanos por qué... Ogu, en verdad. Ogu. Ogu, en realidad, el compañero de aventuras de Mampato, que es probablemente el personaje de cómic más famoso de Chile. Y Ogu tiene solo virtudes, ¿no? Es un cavernícola muy inteligente, muy brutal, bueno para la pelea, bueno para comer, bueno para el trago y excelente amigo. Entonces, tiene todo aquello que uno querría tener también. Eso, muy bien, muy bien. Además, muy, a pesar de ser un cavernícola, bueno, que no deja de ser humano, pero muy humano, digamos. Con el tema de Matías, él ha elegido un personaje muy peculiar que la logística no nos ha permitido tener retratado en la taza, digamos, pero es el Padre Brown. Padre Brown. Claro, la producción me puso una taza de flash. Yo creo que hay un mensaje aquí porque tiene que ver con la velocidad de respuesta de mis correos, que justamente la opuesta a la de flash, pero claro, Father Brown es un personaje muy importante en la obra de Chesterton, en la obra de ficción de Chesterton, y es un personaje importante porque por dos razones, yo creo. Una, porque cada misterio que él intenta resolver es un cura de pueblo que resuelve misterios policiales, digamos, y cada vez que resuelve un misterio lo hace de manera magistral, ¿cierto? Entonces es muy inteligente, atento al detalle, pero además sabe vivir bien, y entonces come muy bien y sabe beber también, que es muy importante. O sea, estamos aquí con ideas, superhéroes que saben convivir y beber bien y ser buenas personas y resolver misterios. Pero, y bueno... O sea, la tesis implícita es que no se puede ser buena persona si no se sabe beber. Esa es la tesis. Y comer. Bueno, siempre un buen vino, un buen gin tonic, como diría igual Matías, siempre presente. Y bueno, hablamos ahora de algo que igual es complejo, el principio de subsidiariedad. Bueno, en realidad yo diría que no es tan complejo como la discusión es amplia al respecto del principio de subsidiariedad, digamos, ¿no? Han habido muchas posturas, hay como una indeterminación de cuál es el alcance del principio de subsidiariedad hoy en la sociedad, o cuál debería ser, o cuál ha sido. Es bien complejo, ¿no? Pero en todo caso, la doctrina social de la Iglesia, al menos en el compendio y a través de lo que contaba Pío XI, nos va diciendo que consiste en el individuo, que no hay que quitarle al individuo la capacidad de iniciativa. O sea, no hay que quitarle al individuo para darle a la comunidad, tampoco hay que quitarle a la comunidad para darle a una entidad más grande lo que por iniciativa y libertad podrían hacer. O sea, partamos de esa perspectiva, ¿no? Ahora, yo me pregunto, quiero ir dentro de esto en un orden, digamos, hablemos de autoridad, hablemos de Estado y luego hablemos de lo que puede caer de ahí. La doctrina social de la Iglesia nos marca que tiene que haber una autoridad. ¿Cómo podemos entender esa autoridad en la perspectiva de que esa autoridad es la que podría decidir sobre los bienes de esos individuos? Felipe. Ya, pero puedo retroceder un poco antes de tu pregunta final. A ver, yo creo que lo primero que dijiste que es un tema complejo, yo creo que no es un tema complejo, yo creo que es un tema bien simple. Yo creo que si uno se tiene que explicar la subsidiariedad en los términos en que yo lo entiendo por lo menos, uno se demora poco, ¿no? Porque es una cosa relativamente fácil, luego tiene ciertos problemas asociados a su aplicación concreta, ¿no? Y entonces uno puede quedarse mucho en ciertos ejemplos y plantear esos problemas y ver dónde están los límites de las distinciones que hay que hacer. Pero el tema en sí es simple. Lo que pasa es que yo creo que este tema está sometido a una terrible equivocidad. Y entonces efectivamente se dicen muchas cosas a propósito de la subsidiariedad
Y por eso se enreda el tema de la subsidiariedad, pero porque se introducen muchas equivocidades, muchas veces implícitas, ¿no? Yo, perdón por pegarle un pequeño palo a la organización, pero el título que nos sugirieron por correo electrónico para esta conversación es manifestativo de esa equivocidad, ¿no? Porque decía algo así como subsidiariedad, de qué tamaño tiene que ser el Estado o algo así, ¿no? Entonces, mira, parece que no es uno de los temas relevantes del principio de subsidiariedad, de la comprensión del principio de subsidiariedad, cuál sea el tamaño del Estado, ¿no? O sea, de hecho, el mismo concepto de Estado nos puede plantear una serie de problemas respecto de la noción de subsidiariedad, y es válido hacerse la pregunta de si se puede entender el principio de subsidiariedad en un orden político sin Estado, por ejemplo, ¿no? Con lo cual uno dice, mira, entonces yo creo que lo que es necesario hacer es despejar esas equivocidades para decir qué es lo que en cierta corriente de pensamiento político que de algún modo encarna en los últimos 2 siglos la doctrina social de la Iglesia, en el último siglo y medio, en qué consiste la subsidiariedad. Y luego, a partir de eso, entrar en las discusiones posteriores, ¿no? Allí, por supuesto, una de las discusiones tiene que ver con tu última pregunta, que es, bueno, autoridad, Estado, relación de la autoridad con el todo social, principio de subsidiariedad en ese contexto, efectivamente. Gracias, Felipe. Matías, tú, al respecto de lo que dice Felipe, que me parece fantástico, es verdad. Creo que es más la discusión que hay en torno al concepto y a lo indeterminado que es, que lo realmente complejo que puede ser entenderlo. Pero vamos a eso de la autoridad, ¿no? ¿Por qué la autoridad es un elemento central dentro de esta discusión de la subsidiariedad, del Estado, del orden político, de qué es lo que le toca a las personas individualmente, a las comunidades? ¿Cómo entendemos autoridad ahí al medio? ¿Cómo lo ve la Iglesia? Bueno, es complejo porque justamente en línea con lo que decía Felipe, la noción moderna de autoridad parece impedir la comprensión cabal del papel que juega el principio de subsidiariedad en la vida social. Y esto es importante, el papel que juega de facto, no que debiera jugar. Es decir, el principio de subsidiariedad, en cuanto a principios sociales, ante todo, un principio descriptivo de cómo opera el orden social, más que un principio meramente externo como impuesto de cuál debiese ser el límite jurídico de tal o cual mecanismo de distribución o asignación de bienes, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, nos juega muy en contra todo lo que está asociado a la noción de autoridad como monopolio del poder en una zona geográfica determinada y sus connotaciones asociadas al Estado moderno, ¿no? Además, se mezcla otra cosa, que es que en Chile en particular, de nuevo estoy tirando la pelota al córner con el tema de la autoridad per se, digamos, pero es que me parece importante recalcarlo desde antes o desde un comienzo, es que en Chile en particular el principio de subsidiariedad tuvo una interpretación bastante enfocada en esa asignación de tareas entre Estado y mercado, ¿no? De hecho, tú conversas con mucha gente que defiende la subsidiariedad y resulta que cuando vas a la formulación del principio en cuanto tal, termina siendo una especie de formulación en la que se remite a la distribución de responsabilidades respecto de la provisión de ciertos bienes del Estado versus el mercado. Y yo tengo una historia bien conocida, digamos, que es que el modo de operacionalizar, si tú quieres, en políticas públicas y cosas así, el principio de subsidiariedad no existe. Y de hecho sería raro que existiese porque es un principio de orden político prudencial y por lo tanto no es una receta, ¿no? Claro. Pero nuestras mentes contemporáneas quieren y queremos a veces recetas para la política más que criterios orientadores. Y la receta cuadró perfecto en la simbiosis que se dio entre ciertos sectores católicos y ciertos sectores liberales en Chile desde los 80 en adelante, con lo que en economía se conoce como la economía del bienestar, que esto conoce por otras razones. Claro. Y la economía del bienestar justamente dice, mire, los mercados son eficientes en tal o cuales circunstancias y en las que no, el Estado debiese intervenir, ¿no? Y entonces muchos economistas, que además de facto eran católicos, comprendieron la subsidiariedad como simplemente los teoremas fundamentales del bienestar en la teoría económica neoclásica, digamos, ¿no? Claro. En política pública, sociólogos, politólogos, van a entenderlo de ese modo. Entonces, no es solo que la discusión se nos como desordena, por decirlo así, en el contexto del Estado moderno, sino que además se nos desordena aún más en el contexto de la discusión política pública, si tú quieres, de qué papel le toca al Estado o al mercado en tal o cual economía y demás.
No, a ver, son dos elementos bien grandes que han salido ahora a la luz, ¿no? O sea, perdona, solo una precisión. Sí, o sea, claro. no es complejo en sí mismo, pero situados históricamente donde estamos se ha vuelto terriblemente complejo. Yo creo, perdón, puedo Claro, por supuesto. contestarle a Matías. O sea, yo creo que además eso tiene una explicación muy clara, ¿no? Y es que uno dice, efectivamente, el principio de subsidiariedad es un principio descriptivo del orden social, normativo por ser una realidad práctica, etcétera, pero efectivamente, y por lo tanto es un principio, digámoslo, en algún sentido atemporal, ¿no? O sea, allí donde hay propiamente orden social, de algún modo tiene que estar operando el principio en la medida en que hay verdadero orden, ¿no? Y sin embargo, Millán Puelle pone la explicación del principio de subsidiariedad, que la trata en varias de sus libros, pero podría tener algunas diferencias con algunos aspectos de la explicación de Millán Puelle, pero es muy interesante cómo empieza, no me acuerdo en cuál de los libros, ¿no? Que sitúa el problema de la subsidiariedad en el contexto de una tensión absolutamente transversal a todos los órdenes sociales en la historia de la humanidad, que es la tensión entre orden y libertad. Es decir, la convivencia humana solo es posible desde la libertad, pero como convivencia requiere un cierto orden, ¿no? Y el orden y la libertad están en tensión, ¿no? Y entonces el principio de subsidiariedad tiene que ver un poco con esa tensión, ¿no? Por supuesto, esa tensión es más amplia que el solo principio, ¿no? Pero, entonces uno dice, bueno, es un principio que ha existido siempre. Sin embargo, su formulación es más bien reciente, ¿no? De hecho, la formulación de lo que nosotros entendemos por principio de subsidiariedad se encuentra, al parecer, bueno, Matías sabe más de esto, ¿no? Pero realmente en los textos magisteriales, ¿no? Me imagino que tendrían alguna fuente, etcétera, pero son los textos magisteriales los que empiezan a usar el concepto que son en estos términos, etcétera, ¿no? Aunque de hecho parece que la idea está muy vinculada a una idea que es liberal y que tiene que ver precisamente con la relación entre la iniciativa individual y la autoridad, el poder, el Estado, lo que sea, ¿no? Y es una idea que el liberalismo en la primera mitad del siglo XIX había usado y desarrollado, etcétera, etcétera. Y entonces parece esa idea la que en el pensamiento social cristiano se toma y se le da una vuelta de tuerca para distanciarla de la idea liberal, ¿no? Tengo un profesor que sería como incluso más radical, Manfred Svensson, que diría que la subsidiariedad es un principio ya aristotélico. Yo diría que hoy hablar de subsidiariedad sería como contramoderno. Y creo que eso tiene que ver con algo que tú decías al principio, el Estado. Porque si hablamos de subsidiariedad hoy en la modernidad, nos encontramos con esta nueva creación, digamos, liberal, moderna, que es el Estado. Ahora, ¿por qué genera esto una conflictividad? O sea, ¿por qué la Iglesia pareciera que con el principio de subsidiariedad viera al Estado como algo negativo? ¿Cómo podemos entender esto? Porque es como que quisiera restringirlo. Sí, yo no creo que la Iglesia vea al Estado como algo negativo en los textos magisteriales, cosa que me parece un defecto de la autonomía de la Iglesia, ¿no? Pero por razones largas de explicar, sin duda alguna, no liberales, ¿no? Pero yo creo que ahí también hay una equivocidad, hay ciertas confusiones. El concepto de Estado, ese sí que es complejo, ¿no? Yo sería incapaz de decir exactamente qué es el Estado, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia, o sea, la doctrina de la Iglesia emerge en un contexto, ¿no? Que es el contexto de la cuestión social, que genera la revolución industrial, y de las explicaciones absolutamente incompatibles entre sí del capitalismo liberal y el socialismo, sobre todo el socialismo marxista, ¿no? Y entonces la Iglesia media, con un medio virtuoso, es decir, que aspira a que supere los extremos en ese conflicto ideológico, ¿no? Y por lo tanto es inevitable que las respuestas de la Iglesia estén atendiendo a las partes en conflicto, ¿no? Y las posiciones de las partes en conflicto, ¿no? Entonces, frente a la amenaza del socialismo, es muy razonable que la Iglesia retome una idea que quizás está más vinculada a la tradición liberal. Bueno, pero inicialmente al socialismo, ¿no? O sea, si uno piensa en Rerum, por supuesto, en el caso de Cuadragésimo Ano es muy claro, además, que cuando se explica la subsidiariedad, una de las razones tiene que ver con la prevención frente al fascismo, ¿no? Y el modo en que el fascismo entiende la constitución de los cuerpos intermedios, etc. Pero pensando en el origen de esto, en Rerum Novarum, donde ya están los primeros elementos que van configurando este principio de la doctrina de la Iglesia, evidentemente el socialismo, ¿no? Es la amenaza del socialismo lo que y por lo tanto es inevitable que aparezca esto. Pero no creo
que suponga de suyo una especie de visión negativa del Estado, ni de sospecha o desconfianza del principio de autoridad, ni nada parecido. Ahora, en este mapa político que nos pintaba Felipe, existen ideologías, proyectos políticos que tienden a la centralización de la planificación, sobre todo en la modernidad de la economía y de algunos otros aspectos, que la Iglesia condena fuertemente y habla igual de una subsidiariedad positiva y una subsidiariedad negativa. O sea, la positiva en el sentido de que el Estado puede ayudar, evidentemente, y como se entiende hoy estrictamente esa ayuda del Estado con un subsidio concreto, un bono, qué sé yo, o una subsidiariedad negativa en el sentido de que la debe dejar. Desde tu perspectiva, Matías, ¿cómo debe jugarse esa perspectiva? Digamos, o sea, ¿cuáles son elementos que nos pueden ayudar a iluminar esa subsidiariedad negativa o positiva? Sí, yo procedería por vía negativa en el sentido de que podría saber mejor qué es lo que no hay que interpretar o cómo no hay que interpretarlo que cómo específicamente hay que interpretarlo, ¿no? Y dos equívocos importantes a la hora de tratar de pensar en situaciones institucionales concretas a la luz de la subsidiariedad son los siguientes. El primero tiene que ver con el equívoco de pensar que la subsidiariedad es una especie de abstención, ¿no? Y de hecho eso hace que surja, no en el magisterio propiamente tal, pero sí en los comentadores del magisterio, esta distinción entre la subsidiariedad positiva y la negativa. Eso sería un primer punto. Hay cosas que le competen a la autoridad política per se, digamos, ¿no? Y de hecho, para ponerse un poco más en diálogo con la tradición liberal, uno podría pensar que si es que alguien es capaz de mostrar, por ejemplo, que ciertos mecanismos jurídicos esenciales pueden ser provistos por mecanismos exclusivamente privados, entonces deberíamos, si es que la idea es esa como retiro del Estado en todo aquello que los privados puedan, en ese tipo de dicotomía, claro, una postura como la de Nozick, en cuanto sea plausible en sí misma, sería válida, ¿no? Pero claro, ese no es el asunto. Y el segundo equívoco importante que me parece que hay que evitar es el que interpreta, por decirlo así, la subsidiariedad en sentido hayekiano. Que es decir, ojalá que tal o cual servicio, que tal o cual prestación, que tal o cual bien se preste al nivel más local o más bajo posible. Cuando en realidad lo que la subsidiariedad señala de manera precisa es que ocurra esa prestación, esa función social, ese bien particular, se busque al nivel que le compete, no necesariamente el más bajo posible. Y entonces, por ejemplo, hay sociedades naturales dentro de cualquier orden social, una de ellas sería, por ejemplo, la familia, que ocupa un nivel, pero no es que hayan como niveles más bajos imaginables en los que podría proveerse algo así tan elemental como la educación de los niños, ¿no? Y entonces es en ese sentido en el que surgen cosas como la discusión sobre los padres como primeros educadores, porque hay ciertas sociedades muy naturales, a diferencia de una cosa un poco más artificial como sería una organización empresarial o una organización sin fin de lucro o un grupo de amigos que se junta a grabar un podcast, digamos, que resulta que existen niveles en los cuales hay cosas que les competen a ciertos grupos sociales por su propia naturaleza, ¿no? Y entonces no se trata acá de decir en clave hayekiana, como algunos podrían sentirse tentados a interpretarlo, de que es necesariamente el nivel más bajo posible o más local posible que debe perseguirse o buscarse tal o cual bien, tal o cual función social. Ahora, este es un drama, porque como decía Matías, pasa que muchas veces la realidad nos va diciendo que esos niveles bajos, las familias, las asociaciones, no tienen posibilidades, tanto por limitaciones materiales, educativas, salud, digamos, de poder ejercer esta libertad. Entonces ahí la Iglesia, por ejemplo, te diría, bueno, es que ahí sí tiene que haber mucha subsidiariedad, digamos, ¿no? Pero ¿es real, digamos, o sea, que el Estado pueda tener un límite en esa intervención, en facilitarle esos subsidios a la sociedad? La sociedad parece necesitar esos subsidios y los va pidiendo a gritos, digamos, y estamos hablando de que más bien hay que dejarlos. ¿Cómo lo ves tú? Eso que creo que es lo difícil de entender la subsidiariedad. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo terrible. Yo creo que tenemos muchos problemas en este nivel de determinación de cómo opera la subsidiariedad, ¿no?
uno de los problemas, por ejemplo, ¿no? Intentando conectar con lo que estás preguntando y con lo que decía Matías. Yo creo que uno de los problemas, por ejemplo, es que la subsidiariedad se plantea en una tensión que se traduce en la tensión entre lo público y lo privado, ¿cierto? Entonces parece que la tensión está entre el espacio de lo público que corresponde al Estado y el espacio de lo privado que corresponde a los individuos y las sociedades que monten entre ellos, ¿no? Pero yo no creo que la subsidiariedad tenga que ver con la distinción entre lo público y lo privado, que es una distinción además que también está llena de equívocos y de dificultades, sino que más bien habría que explicarla a partir de la distinción entre lo común y lo particular, ¿cierto? ¿Qué consecuencia tiene? O sea, esto parece, perdón por irme a la abstracción, ¿no? Pero ¿qué consecuencia tiene la diferencia, ¿no? O sea, lo público no es lo común y lo privado no es lo particular, ¿no? Con lo cual, tratar la cuestión de la subsidiariedad desde lo común y lo particular, en vez de lo público y lo privado, significa introducir, por ejemplo, un criterio que permita discernir o determinar qué es lo que es de la competencia de la autoridad y del Estado como órgano de la autoridad y qué es de la competencia de los particulares, ¿no? Porque el tipo de bien que esté en juego va a estar inevitablemente asociado a el bien particular o el bien común, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros quitamos un criterio como este, la distinción entre lo común y lo particular, y el bien común y el bien particular, y trasladamos la cuestión a lo público y lo privado, claro, resulta que al final no hay criterio posible de discernimiento claro. Al final tiene que ver con un poder, ¿no? Como tú decías, ¿no? Mira, lo que el privado puede, en sentido negativo, lo que el privado no puede, como dice, mira, pero hoy las familias, que yo, ¿cuántas familias pueden ellas por sí mismas educar a sus hijos, ¿no? Ah, mira, parece que no. O lo que el privado puede, ¿no? Y entonces, oye, pero hoy que si yo, una empresa grande, no sé qué, puede hacer tal y tal cosa, no sé qué, que por lo tanto... Pero el criterio no es lo que se puede o no se puede, ¿no? Yo creo que precisamente porque el criterio no es lo que se puede o no se puede, sino que el criterio tiene que ser un orden de competencia real por la naturaleza del bien que está en juego, entonces va a resultar, por ejemplo, que claro, cuando uno se plantea la dificultad de las familias para educar a sus hijos y entiende, a partir de un análisis de lo real, de que muchas familias en una sociedad no son capaces de educar a sus hijos por las razones que sean, las que están las que describes tú, y concluye entonces que porque no pueden, es el Estado el que debe educar a los hijos de esa familia, entramos en un círculo vicioso del cual es imposible salir, ¿no? Porque si es competencia de las familias educar a los hijos y no pueden, lo que tenemos que hacer es reparar lo que está roto, por lo cual las familias no pueden educar a sus hijos, ¿no? De algún modo restaurar el tejido social, que se yo, volver... pero claro, pero si la consecuencia es decir, bueno, puesto que las familias no pueden, entonces esto deja de ser propio de la familia y empieza a ser propio del Estado, entonces nunca las familias podrán, ¿no? Yo creo que la historia de la modernidad, que se ha acelerado en el último siglo y aún más en los últimos 20 años y aún más en los últimos 5 años, es la historia de un Estado que va haciendo propios por esa incapacidad, pero esa incapacidad que no hace más que incrementarse en razón del modo en que crece el Estado, por esa incapacidad de los particulares, un Estado que va haciendo propio funciones que no son propias del Estado, que es imposible que haga el Estado. O sea, la educación no la puede hacer el Estado. No es que la haga mal, no, es que es imposible, no hay manera de que el Estado eduque. Ahora, en los hechos, pasa también que sí está el Estado tratando de acaparar esa decisión, y como decías tú, Matías, digamos, una visión hayekiana de dejar lo máximo, digamos, para que se resuelva a nivel individual. Pero lo que decía Felipe, es decir, bueno, ahí hay un juego de poder también, es decir, ¿quién puede planificar eso? Hoy no solo es el Estado como un posible usurpador, digamos, de roles, sino son las iniciativas privadas también usurpadores de roles. Por ejemplo, vemos grandes empresas que se arrogan, digamos, grandes monopolios que deciden la educación, que deciden las vías de qué es lo que se va a hablar en política, cómo se tiene que consumir, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tiene que tomar la Iglesia y el cristiano respecto a esas otras no subsidiariedades que no vienen por parte del Estado, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es interesante poner ejemplos bien concretos, porque yo creo que eso es un problema que hemos desatendido bastante, y es que el Estado moderno en su encarnación actual tiene mucho de, y aquí me sale todo lo maquinteriano que llevo adentro, y lo siento mucho, digamos, pero es como una especie de monstruo de dos cabezas, que tiene una cabeza estatal y una cabeza corporativa, ¿no? Y claro, cuando uno lee sociología del Estado, digamos, y de formación de los Estados modernos, uno ve una simbiosis muy estrecha siempre entre las oligarquías económicas y las oligarquías políticas que toman posesión de esos estados con pretensiones, ¿no es cierto?, de soberanía total sobre todo tipo de orden jurídico o moral, ¿no? Entonces es muy complicado. Piensa, por ejemplo, en el caso de las pensiones nuestras. El caso de las pensiones nuestras es bien llamativo, porque se nos ha presentado a veces, no digo que siempre, pero algunas personas suelen presentar, ¿no es cierto?, el sistema de administradora de fondos de pensiones, que ya está de capa caída hace rato, ¿no es cierto?, pero lo suelen presentar como un símbolo de libertad, ¿no? Usted la libertad de elegir dónde administra sus fondos, la libertad de disponer de los mismos. Pero ¿qué es el sistema de administración de fondos de pensiones? Con todas sus luces y sus sombras, y tiene luces, es un sistema altamente regulado por el Estado, con 5 o 6 compañías que controlan ese mercado. Nosotros no podemos armar una AFP mañana si quisiéramos, no tendríamos ni el capital, ni la autorización política necesaria, ni el piso político para buscar esa autorización. Entonces es una simbiosis bien rara entre el mundo de la empresa, digamos, y el mundo del Estado. ¿Y cómo operaba antes en Chile? En Chile operaban a nivel local una serie de asociaciones, mutuales, sociedades de socorros mutuos, muchas de ellas católicas, de hecho, pero no todas, otras masonas, y reflejaban la diversidad social del Chile de la época. Estoy hablando entre fines del 19 y comienzos del 20. Y claro, y con la ley del seguro obrero en 1924, con la presión internacional de la necesidad imperiosa de tener seguros sociales obligatorios, que puede ser atendible por otras razones si tú quieres, se destruye todo un tejido social que se había creado en torno a esas organizaciones que no eran meras proveedoras de salud y pensiones, digamos, ¿no? Sino que eran además lugares de socialización, lugares en los que se buscaban otro tipo de bienes en conjunto, lugares en que las relaciones sociales eran mucho menos líquidas y mucho más perdurables de lo que son hoy día. Y, oh sorpresa, tú te vas a revisar los debates parlamentarios de la época y te encuentras que los principales opositores a la ley del seguro obrero son los obreros, porque ven que se destroza, se desmenuza completamente un tejido que ellos han construido desde abajo, a veces con ayuda estatal. Por ejemplo, mire, este tipo de regulación o este tipo de cobro de primas no se ajusta a condiciones actuariales, por lo tanto usted puede quebrar. El Estado puede apoyar, digamos, con el tipo de reglas que se rigen esas organizaciones, evidentemente. Pero cuando ya simplemente las ahogas y les quitas a las personas el incentivo de pertenecer a ellas, tienen un sistema completamente centralizado que hoy día además nos tiene entrampados en una discusión no menor. ¿Y a qué voy con esto? No quiero decir, entonces tenemos que volver a crear sociedades de socorro mutuo. Puede que sí, digamos, ¿no? El romántico que vive en mí cree que quizás haya alguna esperanza en esa línea. Pero siendo súper realista, el hecho central que me gustaría destacar es que tenemos como la visión de un orden previsional basado en el mercado, cuando en realidad es este monstruo con dos cabezas que digo yo, y lo que había antes tenía problemas de cobertura, tenía problemas de equidad, todo lo que tú quieras, pero una cosa que emergía desde abajo, por decirlo así, ¿no? Y que obedece, sin igualarlo, obedece mucho más a un criterio subsidiario que a un criterio como el de los peligros que comentabas por recién. Sí, claro. En la misma línea, no. Lo que pasa es que además ahí pasa una cosa curiosa, ¿no? Que yo creo que tiene que ver mucho con la tensión socialista contra la subsidiariedad, ¿no? Que es que efectivamente en la medida en que la cosa emerge de abajo, ¿no? Como en el caso de las pensiones, o en la educación, o en la salud, etcétera, donde haya algún tipo... Claro, ahí aparece las limitaciones, muy claramente las limitaciones de la naturaleza humana, ¿no? Y unos lo hacen bien, y otros lo hacen mal, y en algunos lugares hay abuso, y en otros que no sé qué, tal... y bueno, y habrá un poco de todo, ¿no? Pero en la medida en que emerge eso, en que emerge la fragilidad de la asociatividad humana, de la naturaleza humana, de no sé qué, en que emerge en la manera de fracaso, de abuso, de no sé qué, entonces se produce un extraño fenómeno psicológico por lo cual se dice, mira, para evitar esto, hay que recurrir a algo que no esté sometido a la fragilidad de la naturaleza humana, ¿no? Y entonces aparece por una razón que es bien inexplicable, el Estado como eso, ¿no?
porque además es curioso, ¿no? Porque todos sabemos que el Estado falla y más, ¿no? Que también son humanos. Claro, y sin embargo, cuando el Estado falla, nunca es una falla del Estado, hasta que colapsan los Estados, ¿no? Y hemos visto que es posible que colapsen los Estados, ¿no? Pero si no, siempre son fallas particulares, siempre son, es arena que se metió en los engranajes, ¿no? Y que no sé qué, entonces son problemas humanos, ahí sí son humanos, ¿no? No, mira, si el alcalde tal es corrupto, que yo el funcionario no sé qué, entonces... Pero el Estado, hay una especie de confianza ciega en que el Estado nos evita, nos libera de la mancha del pecado original. Así, ¿no? Y por lo tanto posibilita que todo esto, o sea que el sistema de pensiones, mira, va a ser universal, igual para todos, no hay problema de equidad, de injusticia, de abuso, nada, ¿no? Porque el Estado. Entonces... Agrégale un grado mayor de complejidad a eso, que es que tiene iniciativa privada imperfecta, o particular más que privada, perfecta, o sea, imperfecta, perdón, en la que hay abusos, en la que hay... Y el Estado entra, monopoliza la situación con argumentos a veces difíciles de rebatir, y una vez que eso ocurre, se produce algo medio irreversible. Esto lo trata Habermas, que estará muy lejos en muchas otras cosas, digamos, pero en esto es lucidísimo. Una vez que el Estado entra en la provisión de ciertos servicios que son básicos para la vida humana normal, digamos, eliminan de manera bastante radical la capacidad de acción colectiva de las comunidades. Y eso ya es medio irreversible, ¿no? Y en eso Habermas no es muy distinto del amigo de mi héroe, que es Hilaire Belloc en el Estado servil, ¿no? Una vez que el Estado toma posesión de la provisión de cierto tipo de bienes, parece que es irreversible que la gente vuelva a pensar en crear condiciones según las cuales son ellos capaces de proveerse esos bienes a sí mismos en comunidad. Y eso sí que ya toma ribetes medio... Y puedo añadir algo, porque tal como lo plantea Matías, parece que estemos pensando sobre todo en el ámbito de la iniciativa económica, ¿no? Y yo creo que es aún más profundo y más irreversible cuando en general está asociado, ¿no? Pero cuando superamos ese aspecto de la cuestión para ir a otros más importantes, ¿no? El ejemplo de la educación, ¿no? Efectivamente, el Estado, desde el momento que hay educación pública, es irreversible, ¿no? Habrá educación pública y esa educación pública se irá ampliando, no sé, una educación administrada por el Estado, financiada por el Estado, no sé qué. En la medida en que va restringiendo la iniciativa particular para montar establecimientos de enseñanza, etcétera, etcétera, bueno, eso también es irreversible. Pero claro, pero a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, de que más profundo e irreversible ha sido el hecho de que el Estado, antes de hacerse con el control administrativo y financiero de la educación en Chile y en todo Occidente, se ha hecho con el control absoluto ideológico de la educación, ¿no? O sea, y hoy cualquier persona se pasa obligatoriamente, ¿cuántos son en Chile? 14, 15 años en la educación, con unos currículum absolutamente determinados, etc. Y uno dice, oye, y no nos lo cuestionamos, ¿no? O sea, también hay que mirar a lo que eso significa como vulneración de la subsidiariedad, que a mí me parece mucho más grave, incluso que la vulneración económica. Si el Estado financiara toda la educación y no permitiese que nadie más financiara la educación, pero hubiese libertad en los cuerpos de profesores o en los grupos de familia para decidir qué es lo que se enseña en esos colegios, estaríamos mucho mejor de lo que estamos hoy, donde todavía queda mucha libertad de emprendimiento educacional. Y hay una tendencia a la uniformización en vez del pluralismo, que forma también parte de lo que se quiere y de lo que se pide tanto hoy, ¿no es cierto? Que se habla mucho de lo plural, del respeto a los... Hay una cuestión más que quería tocar, que es hoy se habla mucho de que el tamaño es relevante en el sentido del tamaño de las sociedades, son otro tipo de sociedades que tienen otro tipo de condiciones, y salen mucho propuestas, por ejemplo, como las ciudades de 15 minutos, de 20 minutos, como que hay una mirada más a volver a esas sociedades cara a cara, de esas sociedades. ¿Ustedes creen que eso es como viable? ¿Hay una posibilidad de eso? Muchos incluso adelantan a decir que los estados, como están en crisis, empiezan a disgregarse. ¿Creen que sociedades cara a cara, más chiquitas, pueden ayudar a la subsidiariedad, a que los proyectos sean más de las comunidades, de las personas, de las familias? A ver, si la pregunta es si no, creo que esto utópica, es posible, ¿no? O sea, no, etcétera, mi respuesta es no, yo soy un pesimista absolutamente incorregible, y creo que todo, como antes Matías habló de este monstruo de 2 cabezas, yo tiendo a vincular todo esto con un monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que vamos, pero ahora, que sea posible a lo mejor parcialmente algún tipo de recuperación de la vida social,
no lo niego, ¿no? No creo, no me parece tan relevante la pregunta porque, o sea, tan posible de responder, ¿no? Porque no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Pero quiero ir quizás al fondo de la pregunta, ¿no? O sea, sin duda alguna, pienso yo, uno de los dramas de las sociedades contemporáneas, de la sociedad moderna en general, y esto quizás empieza antes de lo que conocemos formalmente como modernidad, es que se pierde la escala humana en la vida social, ¿no? Y sin duda alguna, todos los problemas de la relación entre la autoridad y los cuerpos sociales y los individuos, todos aquellos problemas que vinculamos con los principios de subsidiariedad y solidaridad, etcétera, etcétera, emergen en una magnitud infinitamente superior a aquella en la que habían emergido en sociedades a escala humana, ¿no? Así uno dice, efectivamente, allí una sociedad a escala humana donde las instituciones son proporcionadas, donde hay un conocimiento cara a cara, efectivamente, donde el que gobierne es alguien de carne y hueso y no un aparato abstracto, etc. Yo creo que de suyo genera un tipo de dinámica que hace que desaparezcan buena parte de estos problemas. Sí, yo tiendo a ser pesimista también en ese sentido, pero optimista en otro. O sea, yo pienso que va a depender un poco del contexto geográfico en el que uno se encuentre. Si uno mira la distribución poblacional de algunas partes de Europa e incluso algunas partes de Estados Unidos, uno ve que efectivamente hay ciudades, pueblos, villas de un tamaño muy razonable, digamos, ¿no? Latinoamérica en particular tiene una especie de sed por el centralismo poblacional que es bien impresionante, ¿no? Y de hecho, piensa simplemente un dato, en Chile el 98% del territorio es rural y el 2% es urbano. Y todo está concentrado en Santiago. Y además mezcla la concentración en Santiago. Entonces uno dice, claro, ¿qué tanto puede alivianar esa sensación de estar en un sistema en el que nuestros representantes políticos parece que tienen cero conexión con nosotros, o nosotros sentimos o percibimos como sociedad que tenemos poca representatividad real, etcétera, etcétera? ¿Cuánto de eso se puede alivianar por, de nuevo, desahogar las regulaciones que impiden el surgimiento de nuevos asentamientos humanos, que es algo que antropológicamente ocurre siempre de manera sistemática? Es decir, las poblaciones se reordenan y se crean nuevos asentamientos a cada rato. Y eso en el siglo V a.C. y hoy día, ¿ya? Pero claro, si tú tienes un sistema de planos reguladores, de permisología, como se dice hoy día, etcétera, que impide cualquier tipo de atisbo de crear nuevos asentamientos con su propia organización local o municipal o lo que fuere, entonces es muy difícil, ¿no? No es solo un problema de planos reguladores, no es solo un problema de permisología, pero evidentemente que eso pesa, y pesa a veces harto. Yo tiendo a pensar, o sea, yo entiendo lo utópico que suena la idea, pero yo entiendo a pensar que es como que la gente tiene como una sed de eso, de espacios más comunes. Y no me quiero ir... Perdón, pero ¿puedo reafirmar mi pesimismo frente a... A ver, yo creo que lo que dice Matías es verdadero, pero es un aspecto bien particular del asunto, ¿no? O sea, tú estás mirando a la cuestión de la distribución de la población, ¿no? Y sin duda alguna, yo creo que es posible vivir una vida más humana, dentro de ciertos márgenes, fuera de las mega urbes que se dan, sobre todo, en el mundo extraeuropeo, ¿no? Quizá Europa es el único lugar donde no se da esa concentración, porque África, Asia, etcétera, tiene exactamente el mismo problema que tenemos nosotros, ¿no? Pero es falso que esa mayor desconcentración de la población que hay en Europa signifique una vida política a escala humana. O sea, de hecho, la concentración del poder es cada vez mayor, ¿no? Que es lo que ha ido ocurriendo con la Unión Europea, etcétera. No, por eso no se trata solo de eso, y de hecho, si quieres, uno podría reformularlo del siguiente modo. Es condición indispensable una escala urbana adecuada para una vida política y económica a escala humana. No es condición necesaria. Y dentro de las posibilidades también, digamos. O sea, es condición necesaria, pero no suficiente. De acuerdo en ese punto, pero permítame seguir reafirmando mi pesimismo. También pasa otra cosa, ¿no? O sea, efectivamente, imagínate que nosotros, que de algún modo consiguiésemos desconcentrar Chile, ¿no? Por favor, que se acabe Santiago, habría que generar una pandemia, Santiago, y cerrarlo, que yo, y el resto. Como yo vivo fuera de Santiago, me parece una solución
bonita, ¿no? Pero conseguimos la desconcentración. Sin embargo, hoy tú te vas a cualquier pueblo de Europa, pueblos bonitos, preciosos, que es una cosa que tú dices, esto tiene que elevar el espíritu, el lugar donde uno querría vivir. Y claro, y el joven de 14 años es un joven que pinta graffiti y que escucha hip hop o reggaetón y que anda vestido de no sé qué, etc. O sea, hay otro fenómeno que es el fenómeno real de la globalización desculturizante, ¿no? Que acaba con las culturas particulares. Entonces, claro, con lo cual uno dice, mira, efectivamente a lo mejor podemos conseguir físicamente algo, pero que hoy, o sea, porque además lo que han significado las nuevas tecnologías en esto, o sea, cada día aparece una tecnología que hace más difícil que esa desconcentración a su vez esté unida a un sentido más humano y particular de la vida, ¿no? Claro, es paradójico, ¿no? Pensar un mundo que está totalmente interconectado. Ya nos quedaríamos hablando así muchísimo tiempo, pero el tiempo es corto. Pero no me quiero ir sin hacerles una pregunta que me la pueden contestar, digamos, sencilla. Son dos padres de familia, lo hablábamos antes, de familias significativas, bonitas. Y la Iglesia y la doctrina social pone a la familia en el centro del proyecto, digamos, ¿no? Es decir, no se puede entender a las personas en otro entorno que no sea su familia y les quiere dar esa importancia. Y también para la subsidiariedad. ¿Qué le dirían a las familias de Chile que de alguna forma también viven unas crisis, se tienen que enfrentar a esta sociedad? ¿Qué puede iluminar la perspectiva de la familia para la sociedad chilena? Matías, te lo escucho. Sí, buena pregunta. Es difícil dar así una respuesta demasiado jugada, ¿no? Pero si hay una cosa que uno podría enfatizar es que uno de los problemas de la sociedad contemporánea en cuanto a como, por decirlo así, las normas sociales vigentes que ejercen una presión importante sobre la deliberación de las personas, de sus fines, de sus proyectos, etc., tiene que ver con la competitividad o el tener que mostrar, ya sea en redes sociales con tus amigos, ya sea en el trabajo con tu jefe, tener que mostrar ser competente, ¿no? Ser competente no necesariamente en algo, sino que en abstracto, ser competente en abstracto. Y resulta que además es muy difícil a los ojos de la cultura contemporánea equivocarse en algo que es que está a la vista de todos, ¿no? En algo de lo que se requiere tu competencia. Y en cambio en la familia resulta que es el lugar donde nadie, en principio, hay obviamente excepciones, pero en principio, y esta es la experiencia común, donde no se te valora por lo que tú tienes, o por lo que lograste, o por lo competente que eres o no eres en algo, sino porque sí. Y entonces tú tienes al menos ese lugar donde existe la experiencia en la cual hay un compromiso incondicional para contigo. Y ese compromiso incondicional es justamente eso, no se te exige nada a cambio, y si se te exige algo a cambio es como de manera espontánea, digamos, no hay como un intercambio espontáneo. No. Y no es algo en el que en lo que se te juzgue o evalúe por tus competencias, por tus logros, se te quiere, simplemente. Y eso el mundo contemporáneo lo necesita enormemente. O sea, mire las encuestas de juventud o de percepción, digamos, de soledad, de aislamiento respecto de los demás, sobre todo después de la pandemia. Me parece que si la familia no es ese lugar en el que uno es querido simplemente por ser, entonces ya no hay más. Y parecería menor, ¿no? Parecería que fuese una insignificancia social, pero es absolutamente relevante que las personas sientan ese amor dentro de la familia para crear sociedades que tengan relevancia, digamos, ¿no? O sea, es que si no existe la experiencia vital de ser parte de un compromiso incondicional con alguien, entonces tú nunca puedes confiar en nadie. Y las relaciones sociales son siempre manipulativas. Y entonces siempre estoy jugando estrategia con el otro. Y nunca me lanzo, me arriesgo. Me arriesgo en el sentido de que me pueden engañar, sí. Pero si no me arriesgo a eso, no... Sí, mira, muy bonito lo que dice Matías, y que no puedo decir nada a la altura, pero respecto de o sea, tú partiste diciendo, claro, la familia es como el núcleo, según la doctrina de la Iglesia. Yo creo que es bien interesante detenerse en por qué la familia es el núcleo, ¿no?
claro que en la familia pasa una cosa muy curiosa que no pasa con ningún otro cuerpo intermedio, y que la pone en un lugar por comparación al todo social, no quiero hablar ni del Estado, porque ahí sí que el Estado no entra, ahí sí que sería equívoco. Entonces, cuando uno piensa en la sociedad como un todo, dice, ¿cuál es el bien propio de la sociedad? La totalidad del bien humano. O sea, la sociedad está para aquello que no alcanza ni la fábrica de zapatos, ni el club de fútbol, todo eso se ocupan de bienes parciales, ¿no? De bienes que son parte del bien humano, ¿no? La sociedad, en cambio, es aquel lugar en el cual se da todo el bien humano, ¿no? Con sus limitaciones, etcétera, etcétera, pero todo, ¿no? Esto es como una de las definiciones del todo social. Bueno, la otra sociedad que tiene por fin la totalidad del bien de sus miembros es la familia. Ninguna otra. Ninguna otra. Todos tienen por fin algún aspecto particular del bien humano. La familia tiene por fin la totalidad del bien. O sea, el bien de Pepe en su casa es querido en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos, no en algún aspecto particular. La familia no tiene en este sentido una función particular que yo, para hacer con Pepe no sé qué, que luego sirva a la sociedad. No. O sea, unos padres no descansan en paz, y por eso no descansan nunca en paz, hasta que no está conseguido completamente el bien de su hijo, precisamente por lo que decía Matías, ¿no? Lo aman en sí mismo, ¿no? Porque quieren para él todo su bien, ¿no? Ojalá hayan entendido, etc. Entonces, claro, la diferencia, por supuesto, entre el todo social y la familia es que el todo social es aquel lugar en el cual, en principio, están los medios, por el conjunto de la operación, de la autoridad, de todos los cuerpos intermedios, para que se realice, dentro de las posibilidades de nuestro limitado estado presente de vida, para que se realice la totalidad del bien humano. La familia, en cambio, es indigente, ¿no? Es decir, quiere todo el bien de cada uno de sus miembros, pero le faltan muchas cosas para ese bien. Por eso van a trabajar, que yo, y no sé qué, y recurren al colegio, y recurren a no sé qué, etcétera, y van a comprar zapatos para los niños, etcétera, porque no pueden hacer los zapatos. Entonces es indigente, ¿no? Pero claro, esa indigencia en el mundo contemporáneo la hemos entendido como esa incapacidad de la que hablábamos un rato, ¿no? Donde entonces parece que entra el Estado y lo que hace es ocupar el lugar de familia. Yo creo que las familias lo que tienen que hacer hoy es recuperar lo que es suyo, ¿no? Que es el hijo. Porque la otra diferencia, si bien la familia es indigente, la otra diferencia fundamental es que la familia es el único lugar en el cual el bien total de este hombre se mira en su singularidad. La autoridad política no puede mirar al bien total de los miembros de la sociedad en la singularidad de cada uno de los miembros. O sea, el único lugar en el que Pepe es amado en su singularidad, lo que decía Matías, ¿no? Es en la familia. El único lugar en el que es amado completamente en su singularidad, es en la familia. Gracias. Los dos últimos mensajes como que muy potentes, muy bonitos y necesarios, creo yo, hoy. Agradecerles a todos por estar aquí, sobre todo a Matías y a Felipe por su tiempo, por sus palabras. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de El Pluto Podcast.